cordial saludo. A continuación nos disponemos a sustentar el video de la tarea 5 en cuanto al manejo integrado de plagas en agroecosistemas. Los agroecosistemas que vamos a trabajar son en cuanto al sistema productivo de café y de tomate. La sustentación de este video la vamos a presentar el compañero Norbey Agudelo, Jorge Eduardo Ríos García y Jorge Mario Tamayo Bedoya. Bueno, en cuanto a los requerimientos edáficos, tenemos que varios puntos pues, que se requieren para poder tener este cultivo con unas buenas características, una buena producción. Para el fotoperiodo tenemos que deben ser días cortos menores de 13.5 horas. Para los térmicos tenemos que la temperatura debe ir de 18 a 22 grados centígrados. Para hídricos tenemos que se deben tener lluvias de 125 milímetros por mes, y en cuanto al brillo solar, este debe contar con 1.700 horas por año, y en cuanto a los vientos, estos deben ser menores a 2 metros por segundo. En cuanto a la taxonomía y fisiología del cultivo de café, tenemos que la taxonomía pues, es de división Magnolifita, clase Magnoliopsida, orden Gentianales, familia Rubiacea y género Coffee. Aquí tenemos pues una imagen donde explicamos básicamente un poquito lo que es la fisiología en cuanto a sus raíces, hojas, flor y pues el café como tal. Bueno, con respecto al tema de la principal plaga, es la broca del café, que es Hipotenemos ampei. Es una, digamos que es un insecto originario del África que llegó al país en 1988 y hoy es la principal plaga a nivel mundial del café. Con respecto, digamos que a los aspectos generales de la plaga, es un cucarrón, su ciclo de vida pasa por huevo, larva, pupa, prepupa hacia adultos. Dependiendo mucho de la temperatura, digamos que la temperatura es de 22 grados, ese ciclo se completa en 45 días. En la medida que la temperatura es más alta, el ciclo se acorta, y a temperaturas más bajas, el ciclo se alarga. Existen diferencias claras entre los machos y las hembras. Los machos fascinantes su función reproductiva, son más pequeños, su sistema, tiene un sistema de alas atrofiadas y él no puede perforar frutos. La hembra, digamos, es de tamaño menor, tamaño mayor, tiene la capacidad de volar y perfora frutos. Digamos que es muy importante entender la relación que existe desarrollo del fruto y el ataque de la broca del café. De flor a fruto maduro, a temperatura media de 21 grados centígrados, dura alrededor de 8 meses, 32 semanas. Durante esas 32 semanas existen cambios físicos y químicos. Digamos que los primeros 90 días su desarrollo es de poco desarrollo. En su interior, digamos que hay un volumen importante de agua, y a partir de esos 90 días ese fruto empieza a coger consistencia. Hasta los 90 días no hay problema con broca. A partir de ese momento sí hay problema, porque la broca pues, puede empezar a perforar los frutos. Sin embargo, solo hasta los 120 días, cuando el fruto tiene la suficiente, digamos que textura o dureza, esa broca es capaz de penetrar al fruto. La broca, una vez es adulta, puede empezar, está apta para aparearse y puede empezar a generar postura. El ciclo de la postura es de alrededor de 20 días y diariamente coloca de 2 a 3 huevos. Digamos que partiendo de estas generalidades, hoy hay, digamos que todo una estrategia de manejo integrado. Con respecto al tema de los umbrales de daño, es importante mencionar que
que siempre se debe hacer monitoreo, o sea, permanentemente se debe hacer monitoreo. Esto se hace simplemente luego de la colección. Por cada 5.000 árboles del lote se cuentan 30 sitios, 30 ramas. En estos lugares se cuenta en una rama el número de frutos, cuántos están brocados y se determina el nivel de infestación. Digamos que el umbral permitido de daño económico es hasta el 2%. Con respecto al tema de los controles, hay un control a través de trampas. Estas trampas sobre todo se hacen para monitorear, como para determinar las épocas de mayor vuelo y cuantificar un poco cómo se está comportando en el tiempo. Estas trampas, digamos que no se han direccionado como mecanismos de control, sin embargo en algunos lugares sirven mucho para capturar rocas, en los pesaderos, cerca de las tolvas o los beneficiaderos. Quizás el mecanismo, donde ejerce mayor control es el cultural. Digamos que hay toda una estrategia que parte desde dónde, pases de recursos de buena calidad, durante la recolección, mantener costales cerrados en la sombra para evitar el retorno de la broca. Cuando llevamos ese café a las tolvas, ojalá tuviéramos tolvas tapadas, esas tapas fueran plásticas, con sustancias pegajosas, y debemos siempre solarizar flotes y pasillas, porque finalmente es de donde más broca hay, es de donde más retorna a los cafetales. Hay un control natural, digamos que es una broca que el país, no tenía finalmente enemigos naturales, pero a través de la investigación se han encontrado, un grupo de enemigos naturales. Hoy la literatura habla de 9 entomopatógenos, un parasitoide y 8 depredadores que actúan sobre el control. Con respecto al control legal, digamos que está asociado a una resolución del ICA, donde definió, es la 321, donde define que un productor, cuando toma la decisión de renovarla, debe ejercer algunas acciones. ¿Cuáles acciones? Recolección sanitaria de frutos, dejar árboles trampa por 45 días. Al cabo de ese tiempo, él debe raspar esos árboles y disponer de la mejor forma los frutos para evitar, digamos, que el retorno al cafetal. Con respecto al control biológico, digamos que la investigación hoy nos ha llevado al tema de hongos entomatopatógenos, Bovera daciana. Digamos que desde que apareció la broca en el país, hubo una investigación con respecto a algunos insectos que han sido parasitoides, que fueron de parasitoides en el África. Cephalonomia, Prorops y Fimasticus. Estas avispitas fueron liberadas en ese entonces en el país y hoy, después de muchos años, todavía siguen actuando. Hoy la investigación, digamos, que está apuntando nuevamente a volver a retornar con estos temas. Se están haciendo investigaciones, de dietas alimenticias que permitan abaratar el costo de este tipo de parasitoides. Con respecto al tema del control químico, digamos que siempre será la última opción. Sabemos que cada vez que ejercemos o se hace una aplicación sobre campo, genera un desequilibrio muy importante sobre el ecosistema, y digamos que en esta zona central trae consigo problemas como susceptibilidad al ataque minador de las hojas del cafeto, problemas con arañitas, aspectos que no conocemos de la microbiología del suelo. El tema del control químico, sabemos que el parámetro tiene que estar dado a partir de evaluación en campo. Si luego de la evaluación de pase de recolección evaluamos los niveles de infestación están por encima del 2, y al abrir frutos encontramos que más del 50% están dentro, en el canal de penetración, en posición A y B, pues la decisión es hacer control químico de la plaga. Algunos insecticidas de uso, como por ejemplo el clopirifos, que hoy está prohibido, y se están tratando de trabajar en nuevas moléculas que sean menos agresivas con el medio ambiente. Digamos que la estrategia final que deberíamos abordar sería el tema de hongo
a través de la obtención de cepas mucho más virulentas y explorar un poco el tema de esas sustancias que atraen la broca, ¿cierto? Las brocas se ven atraídas por los secundarios, el color y la forma de los frutos, y por los volátiles que genera o que libera la broca, la primera broca que llega a un cafetal. Entonces digamos que por ahí podríamos trabajar un poco más el tema de manejo integrado de broca. Hasta aquí el tema. Bueno, vamos a hablar entonces en el cultivo que escogimos para trabajar bajo invernadero, es el cultivo del tomate. El cultivo del tomate pues pertenece al género de las solanáceas. En cuanto a los requerimientos de este cultivo, pues la temperatura para alcanzar producciones que sean muy eficientes o potenciales, una temperatura entre 30 y 20 grados centígrados, una humedad relativa que no sea mayor a 80% para evitar el daño de enfermedades, que no sean muy agresivas. La luminosidad pues es exigente, ojalá sea mayor a 13 horas diarias. Los suelos requieren pues de suelos que sean aireados, ojalá que sean más bien con bajos contenidos de arcilla y que sean ricos en materia orgánica con buen drenaje. El pH, que sea un pH entre 5,8 y 6,5. Y este es pues, un cultivo que se requiere pues, que tenga riego bajo invernadero. La distancia de siembra de cultivo de tomate en general se maneja de 1 a 1,4 metros entre surcos y entre 30 a 45 centímetros entre plantas. En cuanto a la fisiología de la planta, pues esta es una planta que es originaria pues, de América. La historia dice que pues, su aparición fue en las montañas del Ecuador o Perú. Es una planta herbácea. En cuanto a la raíz, pues tiene un sistema radicular compuesto por una raíz principal de corta extensión y ya de ahí pues se ramifican numerosas raíces secundarias. El tallo es un tallo semileñoso, generalmente mide entre 2 a 4 centímetros desde la base. En la parte superior es un poco más delgado, donde se forman pues, las nuevas hojas y racimos florales. Las hojas son hojas imparapinadas y están compuestas por foliolos. Algunos son alternos, impares, y siempre terminan en un foliolo individual en su parte apical. La flor del tomate pues, es perfecta, es constituida por órganos femeninos y masculinos, los cuales todos son funcionales. En cuanto al fruto del tomate, pues está constituido por un 95%, se dice que es de agua, el resto pues ya es una carnosidad. Este fruto tarda entre 60 y 70 días desde la antesis, que es como el cuajamiento, hasta el momento de la cosecha. En la primera etapa de desarrollo, pues es conocida como el ciclo vegetativo. Ahí se produce la germinación y la emergencia de la plántula hasta la aparición del primer racimo floral. Esto se puede demorar, o se da más bien, la formación se da de cuando la planta tiene entre 5 y 10 hojas. Y es generalmente los 40 centímetros de altura. En cuanto a la etapa de producción, pues los primeros frutos se desarrollan cuando comienza su etapa de madurez y cosecha. Y estos frutos, pues generalmente son de inflorescencia y dan nuevos racimos florales. Bueno, muy bien. Vamos a encaminarnos a hablar de una de las plagas que ataca el cultivo del tomate. Es una de las plagas más limitantes por el daño, el tipo de daño que hace, el mecanismo de acción, ¿cierto? Vamos a hablar del cogollero, el cogollero tuta absoluta, un nombre científico, pero más conocido como cogollero dominador de la hoja y el tallo del tomate. Es un lepidóptero, tiene un comportamiento que debemos de identificar muy bien
¿cierto? Porque pues dependiendo de este comportamiento y de este modo de acción de este lepidóptero, pues nosotros podemos tomar acciones que pueden llegar a ser muy determinantes para el control de esta plaga, ¿cierto? Entonces, primero que todo, identificamos que el adulto es una polilla, ¿cierto? Y esta polilla tiene un modo o un mecanismo de vida donde esta polilla en el cultivo del tomate se manifiesta más en horas tardías, en horas de la tarde, ¿sí? Uno en el día es poco usual verla. Entonces, dependiendo de esto, de este modo de vida, pues obviamente nosotros tenemos que tomar determinaciones de cómo vamos a controlar este adulto. Pero si bien el adulto solamente lo podemos encontrar en estas horas del día, el que realmente hace el daño en el cultivo son sus larvas, ¿sí? Entonces, tenemos la polilla. Esta polilla deposita sus huevos en el cultivo. Este estado más o menos está durando unos 4 o 6 días, ¿cierto? En eclosionar. Y luego entramos a la etapa larval. En esta etapa larval nos estamos más o menos demorando unos 10, 15 días, unos 15 días de duración, y el estado larval tiene unos 4 estadios, ¿cierto? Esta etapa es la más importante para la plaga, ¿cierto? Y es donde más daños causa al cultivo, ¿sí? Después de esta etapa larval hay una etapa de pupa, que más o menos son unos 10, 12 días de duración, y después de la pupa, pues obviamente ya pasamos al adulto y vuelve y empieza el ciclo. El ciclo total de esta plaga tiene alrededor de unos 25, 40 días aproximadamente, total, y esto depende mucho que se acorte o que se alargue dependiendo del clima, ¿sí? A mayores temperaturas, obviamente el ciclo de vida de la plaga va a ser mucho más corta y nos va a hacer mucho más daño en el cultivo, ¿cierto? Entonces, identificando todo esto, sabemos que lo que tenemos que atacar principalmente son las larvas, ¿sí? Las larvas de la plaga, y los daños que ocasiona los puede ocasionar en cualquier etapa fenológica del cultivo. Entonces, de allí la importancia de la plaga, de allí que nos puede hacer daño desde primeros estados de la planta de desarrollo y obviamente hasta pues su estado de producción, ¿sí? Allí, como lo podemos ver en las fotos, es una plaga que ataca ramas, que ataca hojas, que ataca tallos y que ataca frutos. Entonces, obviamente la importancia de esta plaga en el cultivo del tomate es muy, muy grande. Las temperaturas óptimas para que se desarrolle la plaga están más o menos entre 12, 15 grados a 30 grados centígrados. Y la dispersión de esta plaga es muy fácil, se puede hacer por medio de herramientas, se puede hacer por medio de material vegetal, se puede hacer por medio de la misma ropa de los trabajadores que ingresan al cultivo. Entonces es muy fácil la dispersión de la plaga para otros cultivos, ¿cierto? Los daños que hace en el cultivo, como lo vemos, son una especie de galerías en cuanto a las hojas, a los tallos, a las ramas, y en los frutos produce estas perforaciones que a la larga estas perforaciones sirven para que obviamente sea la entrada para otros patógenos. ¿Cómo es el control de la plaga, cierto? Identificando muy bien que las larvas o el estado larval es el que más daño causa al cultivo, pues obviamente nos debemos de enfocar allí, ¿cierto? Entonces tenemos obviamente pues todo el paquete de control, un paquete cultural, un paquete biológico, químico y físico. Si bien el cultivo del tomate es uno de los cultivos que más demanda aplicaciones, pues allí implementar un cultivo cultural, un cultivo biológico, pues para nosotros como agrónomos y consumidores, obviamente, pues sería lo óptimo, ¿cierto? Pero el cultivo es un cultivo, es una planta que es muy atacada y lamentablemente los días de exposición a plagas y enfermedades son muy altos, ¿cierto? Entonces, estos controles culturales y biológicos, obviamente que ayudan, deben de estar dentro de un manejo integrado
para hacer una adecuada rotación de todos estos manejos, ¿cierto? Entonces tenemos en los controles biológicos, hay unos controladores naturales, hay unos chinches que pueden ayudar a hacer el control de las larvas, y unas avispas, el chinche Nesidiocardis tenuis y la avispa Trichograma ochaea. Estos dos insectos controladores naturales pues nos van a ayudar demasiado en el control de estas larvas, pero también hay que aclarar que la población de estos controles naturales, que estos insectos, pues no va a ser tan grande como para que nos podamos basar principalmente en este control, pero nos va a ayudar. Hay un control químico que necesariamente hay que hacerlo en el cultivo, y pues obviamente va a ser a base de productos con síntesis química, ingredientes con síntesis química. Y la rotación de estos ingredientes va a también tener el éxito del control de la plaga, como ya lo vimos. La plaga tiene un ciclo corto, entonces nos vamos a tener que encaminar a hacer controles periódicos y con muy buena rotación. Y lo otro que también se puede hacer son los controles físicos. Estos controles físicos se hacen en el transcurso de todas las etapas fenológicas del cultivo. Se deben de hacer podas constantes, se tienen que hacer recolecciones de material vegetal afectado, de fruta afectada, y obviamente retirarla del cultivo. Y por último, se pueden implementar también los mecanismos de trampas. Hay unas trampas que son con pegante, hay unas trampas que tienen atrayentes, y hay unas trampas que trabajan a base de luz. Como anteriormente lo mencioné, el adulto tiene un mecanismo de acción o un modo de entrar al cultivo en horas tardías. Entonces estas lámparas de luz nos van a servir mucho porque pues en la noche la luz las atrae, y pues ahí podemos hacer un control y un monitoreo, ¿cierto? Entonces esto sería pues como un paquete general, un paquete integrado para el control de la plaga cogollero tuta absoluta. Esta ya es la referencia final de donde nosotros obtuvimos pues como la información necesaria para el desarrollo de este trabajo.